un podcast creado por y para emprendedores, donde te ayudamos a llegar a la cima. Bienvenidos a InCapital. Sin sueños no hay realidad. Muchas veces creemos que sabemos un montón de cosas, pero no nos detenemos realmente a ver si las entendemos. Y una de esas cosas es el branding y el marketing. Bienvenidos a InCapital Network, un nuevo episodio. Soy Nicolás Goches. Ahora vamos a estar hablando un poquito sobre la diferencia entre el branding y el marketing y sus respectivas importancias para poder tener una mejor claridad sobre las bases sólidas de la construcción para una marca y qué proyección o visión tenemos sobre esta. Y para esto nos acompaña hoy Álvaro Guatemala, cofundador de Guasa, la no agencia de estrategia creativa. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, por aquí. Ahí viendo qué más inventamos y qué más podemos ir desarrollando para ampliar un poco pues, el conocimiento sobre los temas que tenemos que tomar en cuenta en nuestro día a día, en nuestros negocios y especialmente en nuestra vida. Pero antes, ¿por qué la no agencia? Tengo esa duda. ¿Por qué se llaman la no agencia? Tiene un tema un poco de humor, ¿verdad? Esto, porque creo que en El Salvador no hay un concepto fuera de agencia. Es decir, todas las personas, cuando alguien pone un estudio, pone una boutique, todo el mundo le llama agencia, porque es lo que se nos ha implantado con el tiempo, ¿verdad? Y creo que lo han hecho súper bien y tenemos muchas agencias amigas que lo hacen súper bien. Pero de repente nosotros en todas las reuniones, hey, la agencia, nacimos como un estudio creativo, pero de repente vimos que el trabajo que hacíamos era más profundo, ¿verdad? Que un estudio per se. Y le pusimos estudio por eso mismo, porque queríamos estudiar más a profundidad el mundo de las marcas, al cliente, a la persona, al usuario final. Pero una de las cosas que llegamos, hey, aquí viene nuestra agencia, viene nuestra agencia. Y así pasamos tratándole de explicar a la gente, mira, fíjate que no somos una agencia, pero no podíamos ir contra esa marea. Entonces de repente vimos, y nos lo decía la gente, miren, la diferencia de ustedes es que resuelven cosas que no necesariamente son convencionales. Por decirte algo, no es necesariamente resolver, que lo hacemos, ¿verdad? Pero no necesariamente resolver una campaña o resolver una estrategia de mercadeo, sino que de repente resolves temas que van relacionados a la innovación. Sí. Como por decirte algo, darle una nueva vida a un edificio que tiene que ver en qué demanda un mercado, sí, ¿verdad? Pero también ver los procesos de innovación que te ayudan a entender mejor, equivocarte antes de tú venir a construir un edificio que nadie lo va a querer, ¿verdad? Entonces, por eso de repente dijimos, hey, la verdad que ya que nos dicen agencia, ¿verdad? Seamos la primera no agencia, por lo menos del país, creo yo. No sé si en Centroamérica hay una o en Latinoamérica, pero es un término que va con no ser convencionales y tratar a cada quien a su medida, ¿verdad? ¿Crees que ser disruptivo hoy en día es muy importante? Sí, hay una responsabilidad atrás de eso, ¿verdad? Porque los términos vienen y van, son moda, ¿verdad? Y de repente la gente dice, es disruptivo, porque es diferente, porque es creativo, pero la disrupción no es un calificativo que le das algo porque es simplemente creativo, sino que de verdad rompe con un paradigma o con un estilo de vida incluso, ¿verdad? Como Sí. por ejemplo, ya no ocupas un taxi, ya no ocupas un hotel, sino que rompe con algo que la gente nunca se cuestionó. Pero creo que es necesaria, y cuando digo responsable es que entender, bueno, eso es cosa de cada quien, ¿verdad? Entender que atrás de la disrupción hay impactos, ¿verdad? Pero no, después de la disrupción hay impactos. O sea, de repente tú puedes ser disruptivo, pero dejar sin empleo a 500,000 personas, ¿verdad? Sí. Entonces, es ver que cómo podés ser disruptivo y ser humano al mismo tiempo. Tal vez podrías explicarnos un poquito para ir teniendo más claridad cuál es la diferencia entre el branding y el marketing en términos prácticos. Sí, digamos, como te voy a contar que yo soy un poco blanco-negro, ¿verdad? Entonces, de repente,
para los que nos escuchan que a veces piensan que cuando uno dice o el marketing o el branding, no es que estemos diciendo que uno es mejor que el otro o que no hay que usar uno o el otro, sino que son diferentes nada más. Y hay profesionales especializados en cada una de las ramas. Entonces, primero, hablemos que branding ha sido visto como muchas veces como eso estético, ¿verdad? Como la parte, como el acabado final de un proyecto, ¿verdad? De hecho, el diseño muchas veces es lo último que se incorpora al proceso cuando en otros países las grandes corporaciones que están innovando, lo primero que hacen es incorporar el diseño, entendiendo el diseño como algo estratégico, ¿verdad? Ok. Pero entonces, cuando hablamos de esto, el branding también a veces es visto como lo que va al final, cuando ya tenés el producto, cuando tenés el servicio, cuando tenés eso que te has inventado, ¿verdad? Pero que le vas a poner esa parte estética, ¿verdad? Que cómo se va a llamar, que cuál va a ser el logo, que cuál va a ser el empaque o cuál va a ser la tarjeta de presentación. Y realmente, pues branding es mucho más que eso. De hecho, la palabra brand que viene de marca y branding como esa acción de construcción de marca continua, entendiendo la marca como el alma de algo, ¿verdad? Entendiendo como qué sos tú en realidad. ¿Quién sos tú en realidad? Llamemos sea una persona o digámoslo que seas una empresa, ¿verdad? ¿Quién sos tú? Y el marketing es más cómo lo vas a decir, cómo vas a hablar de ello, ¿verdad? Y a quiénes se lo vas a decir. Pero quién sos tú, quién es la marca, es vital porque ahí está, en qué creemos, ¿verdad? La persona, el ser es en qué creo. ¿Verdad? ¿Qué me hace distinto a mí? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi filosofía sobre las cosas? ¿Verdad? ¿Cuál es mi propósito? Etcétera. Ahora, es importante entenderlo porque muchas veces esto se fusiona también, como por ejemplo una tienda de ropa, de repente tú tenés las dos cosas al mismo tiempo. La ropa al final es un canal de ventas del marketing, ¿verdad? Es un punto, una plaza, ¿verdad? De las 4 P's, pero tú tenés que identificarla y vivir el mood de la marca. Tenés que vivir la experiencia que te ofrece la marca y lo que cree. Sí. Cree que te tienen que atender súper bien la marca, porque, por ejemplo, parte también de la marca es la atención al cliente. Sí, una experiencia. Sí, es muchas cosas. Es tu cadena de suministro, en qué crees, todos los quién es cómo tratas a tu público interno y cuál es la cultura que estás construyendo en tu público interno. Sí. Todo eso compone la marca, ¿verdad? No solamente ¿cómo se llama? El producto, ¿verdad? Entonces, quizás en la parte del marketing va enfocada a un algo más a corto plazo, donde vos venís y decís, ok, tengo este producto, o invento un producto nuevo dentro de la marca y lo quiero mover a un público específico, en un lugar específico, a un precio específico. Y para eso yo hago una labor publicitaria, una labor de marketing digital, etcétera. Pero tengo que mantener mi forma de ser. Entonces, el branding es más a largo plazo. Es algo que yo estoy construyendo todo el tiempo porque al final el branding construye posicionamiento. Sí. Y el posicionamiento es cómo querer vivir tú en la mente de la gente, qué quieres significar en la mente de la gente. Eso está bueno. Fíjate que yo tengo una pequeña agencia boutique, le llamo yo, Ajá. de comunicación digital, se llama Blow Marketing. Y un día estoy hablando con mi socio, coincidíamos en que nos topamos en dos escenarios principalmente. Uno es el famoso, no, yo manejo las redes de mi marca o de mi Sí. tienda. Y la otra es que se busca mucho la muy transaccionalidad de las cosas. Es decir, yo solo tengo esto, te lo quiero ofrecer, te lo vendo y punto. Y yo mido el resultado en función de ventas. Y no hay una claridad o proyección de lo que realmente quieres lograr con el posicionamiento de tu marca. ¿Vos cómo considerás que es lo ideal para cuidar una marca? Mira, primero, lo ideal es conocerte, ¿sí? Porque sucede que la mayoría de las personas
que hemos emprendido, incluyéndome, ¿verdad? Hemos tenido una idea que viene de nuestra mente. Yo quisiera poner un lugar donde la gente coma barbacoa. Entonces, porque me gusta la barbacoa y me gustaría que la gente llegue a tomar cervecita y comerse las ribs y todo eso. O de repente a mí se me ocurre que hay alguien que le va a gustar lo mismo que a mí. Sí, pero de verdad para cuidar la marca, primero tenés que conocerte a ti, pero también conocer quién es la persona que está al otro lado. Y creo que algo importante es que las marcas, antes, ¿verdad? Las personas, la marca le decía lo que tenía que hacer la persona. Sí. ¿Te acordás cuando miraban los anuncios de Nike? Que de repente, si querés ser como Jordan, ¿verdad? Entonces tú tenías que comprarte los Air Jordan, ¿verdad? Sí. Y vos soñabas ser como Jordan, ¿verdad? Entonces las marcas te ponían como esos arquetipos y tenés que luchar para tenerme, ¿verdad? Sí. Entonces, y de repente con las redes sociales, marketing digital, las marcas se dieron cuenta que la gente estaba hablando y las marcas dijeron, humanicémonos, hagámonos personas. Porque son personas que son un ciudadano en el mundo, que tiene que tratar con otras personas y tiene que cuidar esa relación, esa vinculación, ese amor, como una relación de pareja. Ahora pasa que las marcas, las personas quieren ser marcas, ¿verdad? Y las marcas quieren ser personas. Entonces, pero para cuidarla tenés que tener escuchar mucho a la gente, ¿verdad? Saber no preguntarle lo que tú quieres, porque hay mucha gente que dice, sí, yo fui a investigar porque les pregunté, mire, ¿le gusta mi producto? Y la gente no te va a saber responder a veces, sino más bien tener un proceso continuo de entender cuál es el estilo de la vida de la gente, qué tienen a la cena, qué es lo que consume, a qué hora lo consume, qué hobbies tiene, ¿verdad? Es como conocer a un amigo. Sí, más como ha ido el mundo, que hoy cambia comportamientos, costumbres de todo tipo súper rápido. Sí, porque al final el cuidado de la marca va en que después viene otro, ¿sí? Y hace lo que tú no hiciste. Y tú tenés, y lo he oído muchas veces, créemelo, en experiencia de 25 años, de decir, 25 años en este rubro, pero más en diseño, ¿verdad? Pero el punto es, fíjese que tengo una marca, un negocio que tiene 45 años de existir, pero vino alguien y lo puso y en 2 años me quitó mis clientes. ¿Por qué? Porque entendió algo que no entendió el otro, ¿verdad? El otro estaba quizás encerrado en su mundo, ensimismado en sus teorías y su forma de creer que las cosas se deben de hacer así, cuando la gente le está diciendo, mire, ¿por qué no cambia? ¿Verdad? Y él no, porque así va a ser siempre. ¿Y hasta dónde crees que tenés que saber escuchar? Porque aquí creo que el tema de la adaptabilidad que como dueños de marca tenemos que estar atentos y dispuestos, considero, a cambiar un poquito el rumbo de lo que vos inicialmente habías considerado. Pasa mucho en inicios de marca, lo que vos decías, saber también, yo creo que va a ser esto, pero tengo que saber escucharlo. A mí me pasó, yo con una de las marcas, con Quantum, el modelo inicial era el hombre moderno y sofisticado. Pero nos pasó que, aparte fue en la época de la pandemia, la oportunidad que yo tuve de conseguir inventario no era tan relacionado al hombre moderno y sofisticado. Entonces dije, bueno, lancemos aquí, lo peor que puede pasar, ahorita la justificación es la pandemia y después reorientamos todo. Pero a medida fuimos avanzando, vimos que ese nicho era el que iba guiándonos y siendo más relevante. Entonces supimos también decir, quizás sí por acá va y no es tan pero uno se aferra mucho, creo que es lo que trato de decir, o es muy romántico con las ideas que uno tiene, o si a mí me gusta esto, ¿a quién no le va a gustar? Sí. Eso pasa, lo escucho un montón también, pero ahí es donde uno tiene que dejar fluir sin perder de vista
que te digan, no, mire, esto es un florero, no es un terreno, y vos venís y lo pasas, no, hoy son floreros, tampoco Sí. tan radical. ¿Vos cómo ves eso en el día a día o cuáles los retos para saber orientar en una estrategia a, a reorientar, valga la redundancia, en cuanto a lo que es mejor para la marca? Mira, aquí tiene que ver con muchos factores y es mi opinión, ¿verdad? Hay empresas que son grandes mamuts que para cambiar una cosa se van a tardar años Sí, y años porque tienen maquinaria, procesos, personas y todo y para que eso permee en todos los países donde están es bien difícil. sí, A pesar de eso, hay gente que lo hace, ¿verdad? Así como es más fácil para uno que es pequeño moverse con agilidad, porque pues sí, quita algo y él mismo sí, pues, él mismo lo mueve, ¿verdad? Entonces, pero con lo que decís, hay que tener cuidado. Yo estaba hablando de que hay que escuchar a la gente, pero la gente no sabe lo que quiere, sí, ¿verdad? Yo creo que ya está choteada esa frase, pero la repito por si alguien no lo ha oído, pero que decía Henry Ford, ¿verdad? Si yo le hubiera preguntado a la gente qué quiere, me hubieran dicho, cuando estaba inventando el carro, ¿verdad? O inventó el carro, dice, si hubiera preguntado qué quiere, me hubieran dicho caballos más rápidos, ujú, porque la gente contesta hasta lo que conoce. Pues yo a mí no me hubiera imaginado que si me hubieran preguntado en los 90s o ya en 95 que iba a estar viendo video en un teléfono en cualquier parte, yo hubiera dicho no, muy peligroso porque te puedes ir a matar cuando vas manejando, pues, pero al final de cuentas es un tema de ¿cómo te digo? De que la gente no te va a saber responder. ujú. Entonces, ojo, que lo que vas viendo es cómo puedo ir testeando también esos presentimientos o esas ideas de forma, digámoslo, de baja inversión. ¿Cómo vas testeando? Porque tú puedes ir probando estas ideas que tenés con procesos de diseño. Entonces vas, ¿y qué tal si probamos esta idea, este nuevo producto que se nos ocurre con un público pequeño y vamos viendo? Ahora, tú dijiste algo bien interesante. No es lo mismo que me guste a mí algo en México, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que hay gente que le gustaría una barbería así, porque a mí me gustaría, haga en El Salvador, ¿verdad? Cuando tenés en México millones de personas, quizás hay más oportunidad de Sí, las mercado. probabilidades son diferentes Entonces para también todo. tenés que entender números, tenés que entender, ¿verdad? Cómo es Fíjate, nos pasó una vez con un producto que creíamos que era para diabéticos. Creían. Creían que podía Mm, funcionar y le podía gustar a los diabéticos. Pero ¿qué pasaba? A la hora primero anda a ver cuál es el número de diabéticos en el país. No sé si era el 8% o el 0,8%, no me acuerdo. Pero el tema es, ahora vamos a ver si el producto le funciona. Y mm. resulta que lo probamos, porque éramos un equipo el que estábamos trabajando ahí, lo probamos y a la primera persona que se le dio ese producto, ¡puc!, se le fue el pico de azúcar al diabético. Entonces vos decís, no, primero, ¿verdad? Ese mercado no me va a funcionar definitivamente, pero no quiere decir que el producto no funcione. Ujú. Veamos a quién le puede funcionar. Sí, el Pero enfoque. muchas veces pasa eso, querés adaptar el producto a alguien en vez Mm, de qué quiere alguien y qué me invento yo para dárselo, ujú. que es diferente. Sí. Vos hablabas al inicio relacionadas a la parte de la cultura interna. Yo considero también que el tema de hacer marca viene mucho de la cultura, de cómo incluso desde adentro de tu empresa vas dando ese ambiente, esa visión o cuidar ciertos detalles que no sé si ha sido moda o cómo lo ves vos, pero creo, y vos me vas a responder, antes creo que no se tomaba tanto en cuenta la parte de cultura como para establecer una estrategia de una marca o cómo crees que eso ha evolucionado. Mira, hay personas que traen la cultura en su ADN, ¿verdad? Es decir, fundadores que tienen un tal liderazgo que tal vez nunca le llamaron cultura, pero la crearon. Ujú, Es decir, enseñaron que así se hacen las cosas. Tenían esas frases pegadoras que vos decís,
hey, el trabajo aquí significa tal cosa. Entonces todos, sí, sí. Y las generaciones lo fueron adoptando. Pero el tema es que hay empresas que son globales, donde no hay un fundador, o empresas donde no existe esa mística. Entonces han ido ellos a nivel internacional mandando estos grandes manuales o estos grandes como planes de trabajo hacia aquí. Tenemos que llevar a la gente y tropicalizar, porque en Puerto Rico no es lo mismo que en México y España. Entonces, y tropicalizar. Pero creo que una persona se puede preguntar, a mí este tema no es para mí porque yo soy uno, ¿verdad? Pero si tú quieres ser más, creo que es valioso que tú entendas quién sos y que quisieras que los demás vivieran. Porque a veces eso no lo tenemos definido. Vamos como por inercia o improvisando en el camino y no nos damos cuenta que queremos que la gente piense de alguna forma en específica, que crea algo, que tenga actitudes, comportamientos, conductas, valores. O sea, de hecho, un libro que se llama Traction, que es un libro de EOS, ¿verdad? Que es un libro sobre cómo hacer que tu negocio tenga tracción. Te dice, hey, cómo buscar a ese líder, a esa persona que tú consideres que tiene valores en la empresa. No importa el nivel, ¿verdad?, de jerárquico en la empresa, pero busca esos líderes y extraerle los valores que tú quisieras como clonar. Y ya cuando tengas esos valores, es decir, por ejemplo, un valor va a ser la creatividad. Entonces, aquel quisiera que fueran creativos como este tipo. Yo sé que no los puedo clonar, pero ¿cómo se pone en práctica esa creatividad en este tipo? Así, ¿ok? Entonces ya cuando vayas a contratar a alguien, busca esas conductas, ¿verdad? Contratar en relación a tus valores. Eso es una forma de asegurar, construir una cultura. Pero no solo eso, sino que también no es lo mismo que tú vayas remando. Imagínate, vamos remando. Yo te digo, hey, vámonos al mar y nos vamos a ir a una barca. Chivísimo. Y vamos remando y remando y remando. Pero de repente no sabemos hacia dónde vamos. A que yo te diga, mira, vamos a ir a esa isla y ahí hay all you can drink, all you can eat. Vamos a quedarnos 3 días en un resort y nos van a atender chivísimo. Yo creo que vamos a remar con más ganas, ¿verdad? Vamos a remar y vamos a tratar de llegar, ¿verdad? Sí, a ver un objetivo claro. Vamos a tratar de llegar a un propósito, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tema es bien diferente cuando te ponen una zanahoria bien atractiva adelante a cuando tú simplemente haces las cosas y decís, bueno, ¿y por qué hago lo que hago? ¿Qué pasa en la mayoría de las empresas? Sí. ¿Verdad? Sí, eso puede truncar tu visión y el potencial que pueda tener tu producto o servicio. Nosotros en el grupo, a mí me gusta mucho un término. ¿En el grupo de rock o en el grupo qué? En ese todavía no lo he conformado, ese próximamente está pendiente. En el grupo de empresas, me gusta mucho un término de Walt Disney que se llama plusing. No sé si lo has escuchado. No. Plusing es como estar buscando mejorar siempre lo que haces. Entonces, todo lo que vos haces siempre puede ser mejor, siempre lo puedes mejorar. Entonces, es ir plusing. Entonces, para nosotros es bien importante estar como atentos a los procesos e ir revisando. Todo se puede mejorar, todo se puede mejorar. Pero eso viene para inculcarlo a la cultura y que obviamente esa buena vibra y toda esa claridad que te genera se va a ver reflejado en la marca. Sí. Yo pienso que nosotros estamos, y muchas de las marcas, en el negocio de la experiencia del cliente, no necesariamente en el rubro o en el nicho, sino en la experiencia del cliente. Porque yo sé que si fulano, mengana, va a cuidar estos detalles, eso se va a ver reflejado en el cliente. Acabas de decir algo. De hecho, yo tengo en nuestras presentaciones de WhatsApp, nosotros tenemos una frase que dice, la suerte no existe, se diseña, ¿verdad? No se trata de suerte, sino de estrategia, de diseño, de branding. Porque no puedes dejar al azar eso. Y la siguiente lámina es, por suerte siempre podemos ser mejores, ¿verdad? Está bueno. Que al final
es una cosa interesante porque mucha gente cuando la visito o me llaman me dice, miren, nosotros ya tenemos el logo, nosotros ya tenemos el website, ya tenemos, pero la pregunta es, responde a la calidad que merece, ¿verdad? Tu negocio, responde a la calidad de lo que estás comunicando, el prestigio, es igual a lo que ves, a lo que escuchas, Sí. a lo que se dice. Pero como recordemos, estamos hablando de marketing, branding, ¿verdad? Pero, pero hay gente que dice, no, ya tengo eso, porque creen que es un tema estético. Sí. Pero siempre puede ser mejor en algo, siempre. Y la coherencia también de lo visual. Ahorita que mencionabas lo de la página, veo también mucho que manejo mis redes sociales aquí, hice la página web con tal empresa porque era lo más barato. Entonces, al final no hay una coherencia en todo, pero voy a lo que hablábamos la vez pasada. Lo intangible siempre es caro. Sí, se aprecia como caro, Correcto. pero a largo plazo, ¿verdad? Es una inversión que te puede asegurar no necesariamente tener éxito, pero que sea más largo tu negocio. Correcto. Entonces, ponerle que tú lo acabas de decir. Es decisión de cada quien, y lo digo con respeto, que contrates a tu sobrina para que te haga las cosas o a un estudiante de la universidad, lo cual está ahí muy bueno, ¿verdad? Y todo. Pero a nivel estratégico, en manos de quién querés entregar un negocio, ¿verdad? Es como que, hey, ¿a quién le vas a entregar una operación de corazón abierto? Eso está bueno. ¿Verdad? Corazón abierto en relación a lo que vale tu vida, lo que vale un negocio que has ido construyendo. Y otras veces la gente pone que cosas que no va a compra y adquiere cosas que no van a generarle mayor venta o mayor posicionamiento para tener dentro de la empresa en vez de invertir en la marca. Por decirte algo, no sé, un aire acondicionado de mayor tamaño o un mueble que quizás no te va a vender nada o un vehículo que capaz no lo vas a ocupar para la venta, en vez de invertir en cómo posicionarte más y tener vida a más largo plazo. Entonces, son cosas que vale la pena entender en manos de quién vas a poner tú y en realidad responde al nivel de tu negocio. Yo conozco marcas que son espectacularmente increíbles lo que hacen, ¿verdad? Pero cuando vos ves lo que hice, jamás me hubiera imaginado, ni me hubiera dado la confianza. Que esto es mucho, las marcas son mucho para construir esa confianza. Y creo que depende mucho y responde a la proyección y visión que vos tenés sobre tu marca. ¿Cómo te ves de aquí a 10, 20 años? ¿Cómo ves la marca? ¿Qué querés que sea? ¿Qué querés que contribuya? Sí, Porque ¿dónde querés estar? eso, creo que si uno, lo que pasa es que uno de los problemas que yo noto mucho es que empezamos muy pequeños desde nuestra cabeza. Porque vos decís, no, ¿yo para qué necesito un manual de marca, digamos? Si ahorita necesito vender tal cosa. Pero nosotros tratamos de promover mucho eso, de que desde que tenés la idea en la cabeza, eso vos lo tenés que tener ya en todo Centroamérica, o sea, hacerlo grande. Porque ya el Sí. día de mañana que creces, cuesta más el unificar para que la marca sea coherente y poder garantizar lo que vos soñás con esa marca. Y eso que decís, vaya, imagínate, hagamos de caso que muchos pusimos su negocio como un puesto de mango, ¿verdad? Es decir, Sí. aquí estoy yo, tengo esto, ¿quién lo quiere? Y el del puesto de mango pone un rótulo ahí de mangazo, pone y Sos bien creativo, ya ves, sí, y fíjate. le pone y otro pone a la par otro y empieza esa competencia. Ah, como ahí se vende mango, viene el otro y viene el otro y se empieza a llenar de Mangueríos, ya sé. manguerío, sí. Entonces, al fin, un montón de mangueras ahí. Pero la cosa es, ¿cómo tú dejas de competir en ese océano rojo, ¿verdad? Que todos están comiendo, los tiburones están y le están vendiendo al mismo. Y decís, cómo me hago tan distinto? ¿Cómo construyo con
una marca tan distinta que en vez de vender mango, venda, por decirte algo, envidia, Sí. o venda felicidad, o venda, no sé, ¿verdad? Entonces las grandes marcas no están en el negocio de la logística, o sea, el negocio sí, ¿verdad? En cómo funciona, pero lo que te venden no es eso. Te venden la como ambición, te venden. Yo una vez a un cliente que tiene una empresa de tecnología, fuimos a entender a sus públicos y a las personas, y la gente no nos sabía decir que compraban esto por ambición positiva, ¿verdad? Es decir, yo quiero ser atractivo para otros. Entonces dijimos, hey, ¿qué tal si dejamos de vender entonces tecnología y vendemos ambición? ¿Cómo se vende eso? ¿Y qué más podemos vender a nivel de negocio a la hora de vender ambición? Pero ahí ¿verdad? entra en juego que la marca entienda eso. Porque yo vendo tecnología. Yo lo creé para vender tecnología, Sí, no para pero vender ambición. En mi cabeza. sí, o sea, primero viene que, ¿verdad? Que la junta directiva, que el propietario diga, sí, hagámoslo. Pero si de repente dicen, ah, qué bonito el color rojo, el morado, y dejas atrás la estrategia, obviamente vas a seguir vendiendo tecnología. Sí. Entonces, ¿cómo competís en territorios distintos? O creas nuevas categorías, te convertís en una nueva categoría versus un mercado que se está sangrando en el mismo lugar. ¿Verdad? Más ahora que el tema de competencia está en atención, no necesariamente en un producto o servicio. Uh-huh. Que así como van las redes sociales y todo este tema, te obliga a buscar una diferenciación aún mayor, más allá del producto o servicio. Quisiera entrar un poco en la inteligencia artificial, sin extendernos tanto para poder tener otro más adelante. ¿Vos cómo considerás este tema en este mundo? Mira, mucha gente lo está diciendo de hace ratos que es inevitable y viene para quedarse, y ya ni es eso, ya se quedó. Y estamos a pura penas en la orilla Sí. del océano de la inteligencia artificial. Yo estoy fíjate que estoy también en un nodo de futurismo, ya te había contado, creo, el nodo de futuro del Salvador, y ahí se está conectado a una red iberoamericana y a una red mundial que se llama Millennium Project, y ahí se habla mucho sobre futuros. Y cuando hablamos futuros no es que agarremos una bola de cristal y nos pongamos a invocar a alguien ahí, sino que cuando hablamos de futuros es que tenés que pensar qué escenarios posibles pueden haber de aquí a 20 años que sean escenarios deseados, escenarios no deseados, o que sean neutrales. Y vos trabajás por los deseados, ¿verdad? Y ver cómo evitar los no deseados. Entonces, cuando se habla de inteligencia artificial en esos foros, te están hablando de cosas que parecen de película, pero que ya están pasando. A tal grado que el Neuralink, ¿verdad? De Elon Musk y toda esta gente que ha hecho otros, ¿verdad? Posiblemente, dicen estos tipos, en un tiempo te conecten la inteligencia artificial a ser un superhombre. Y ahí vos decís, puchica, eso es mentira. Pero bueno, ese es como un antecedente a decir hacia dónde vamos, vamos muy rápido. Pero el tema de inteligencia artificial, creo que lo que nos tiene que ayudar es a ser más eficientes, ¿verdad? A cómo tener, como es esa, ¿cómo se dice cuando, se me ha olvidado la palabra, pero tener una respuesta mucho más humana, ¿verdad? Porque podés, un ejemplo, Spotify, por ejemplo, tiene una forma bien humana llamémoslo humana, pues, ¿verdad? De ocupar su inteligencia artificial, que es cuando te hace el rap de la música que a ti te gusta al final del año. Sí. Y vos decís, hey, qué chivo, porque me entiende, me conoce y todo. Entonces, ¿cómo humanizás más la respuesta a la gente? ¿Cómo tenés agentes que sean más divertidos, ¿verdad? Pero no necesariamente lo que ya viene por default en las respuestas.
y también cómo lo ocupas también para tener esta consistencia de marca, por decir algo, que tu equipo y todos sepan y estén enterados y tengan acceso a respuestas inmediatas hacia qué sos y qué no Sí, sos. que esté de acuerdo a lo que vos buscas. Pero Sí, ojo que obviamente todavía no puedes dejar en manos de ella todo, ¿vea? O sí. sea, Sí, son herramientas que tenés que saber usar inteligentemente y de manera responsable. ¿Verdad? A vos, uno de tus hobbies es la música. sí. ¿De qué sentís que te ha servido el tema de la música para tus procesos creativos, para que tus procesos creativos sean exitosos? Mira, cualquiera diría, vea, tengo mis playlists. Y aquí estamos hablando entre músicos, no van a Sí, entender sí, algunas cosas, pero vos sí. dale. No, mira, creo que la música ha estado, una de mis carreras que yo quería estudiar en aquel tiempo que todavía la gente no la quería estudiar tanto era cine, porque en el cine yo iba a encontrar aplicar todo lo que a mí me gusta, fotografía, música, video, diseño, todo eso, ¿verdad? Que es un mundo interesante. Pero para mí la música es el 60% o el 70% de lo que, del vibe de algo. Ujú. Por decir, no es lo mismo entrar a un Starbucks o ver una película sin música, ¿verdad? Que te da el 70% del poder de la película. Entonces, pero a pesar de eso, en mis procesos creativos hay momentos que la quito. Ok. O pongo música clásica, por ejemplo, que va a ir más, porque a mí me cuesta concentrarme bastante y de repente si es música, si es un rockón, vea, o si de repente a veces me pongo a pegarle con el lapicero a la mesa y ya no termino, o me dan ganas de agarrar el instrumento, cosa que me pasaba en la universidad, vea. Sí. Entonces, no, la verdad que, pero sí, para mí, yo pienso en marca y pienso en música. Ujú. Es decir, también la música es como, ¿qué música oye esta marca? Ya. ¿Verdad? Imagínate, sí, tenés que aceptar que hay música que no te gusta, pero hay veces que esa marca es reggaetonera, ¿verdad? Y esa marca es hip hop, ¿verdad? Está en el mundo hip hop, ¿verdad? O sea, porque así es su público. Sí, te da claridad de entendimiento. Ajá, y también de visualización, ¿verdad? Ujú. Pero también, de hecho, yo en mis procesos de talleres, yo pongo música con gente, ¿verdad? O sea, para mí es algo que te cambia la sintonía, ¿verdad? De hecho, una de las veces que mejor he presentado, vea, ha sido cuando le puse el mood de música a la gente porque de repente los metes ya Ujú. estaban moviendo el piecito, gente bien dura, ¿verdad? Gente bien estaban moviendo el piecito y decís, hey, pero creo que el proceso creativo también, de repente uno tiene que suspender, porque a veces te trabas. Sí. No a veces, te trabas y te tenés que suspender ahí donde vos decís, bueno, a mí me gusta ver mucho video en YouTube, vea, de música y de repente también estar buscando música nueva. Ahorita estoy en eso, en querer, en querer encontrar todo lo nuevo que puedo encontrar que se parece a lo viejo, ¿verdad? No te voy a mandar mi último sencillo ahí para que vos. Y entonces es interesante, ¿verdad? Como también las letras, los covers, la vestimenta, Sí, todo eso también te dicta cómo van a ser hasta los comerciales de una marca, sí, ¿verdad? sí, tienes razón. Bueno, cuando te haga falta ahí un baterista, solo me Buenísimo. avisas, no, no hay problema. Bueno, para ir terminando, Álvaro, si alguien te preguntara cuál es la clave del éxito en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? La clave del éxito, En una palabra. mira, para mí es una pregunta que no me la mandaste, fíjate. No, no me mandó ninguna. No, no, fíjate que es, es saber que estamos al servicio de las personas. Es decir, estamos por una causa más grande y, y estamos acá para servir. Cuesta, ¿verdad? Porque a veces eh, el, el- el diseñador, por ejemplo,
empezás mucho creyendo que venís a ser servido, ¿verdad? Como a que se te rindan a los pies, ¿verdad? No, en realidad tú resolves problemas ajenos, ¿verdad? Como creativo, o como empresario, tú resolves problemas ajenos. O sea, por eso yo te digo que es importante entender a la persona, porque la persona que te compra tiene un problema al que tú le vas a dar respuesta. Entonces, entender eso, que tú venís a servir y que por ende lo tenés que hacer lo mejor posible en las cosas más pequeñas. Es Sí. decir, en ese, de repente, puntito, ¿verdad? Que falta o en ese mover algo que quizás alguien no lo movió, ¿verdad? O sea, levantar algo Sí, que alguien cuidar no el levantó, detalle. en los detalles, ¿verdad? Cómo estar sirviendo para hacer feliz a los demás. Ahora, y que al final eso impacte en un mundo, ¿verdad? En un mundo donde capaz, ¿verdad? Es como esta analogía de que capaz lo que vos pensás que haces es muy pequeño, pero cuando se suma al esfuerzo de los demás, se convierte en un océano que destruye cualquier cosa que se le pone Sí, enfrente. sí, estoy de acuerdo y me parece interesante el tener claro que estamos para servir, Ujú, sin muchas veces esperar algo a cambio, que es lo que también lo que vos decís, vea, están a mis pies. Al contrario, creo que estamos a los pies del mundo para poder ofrecer hacer mejor lo que realmente sabemos hacer. ujú. Pero bueno, Álvaro, gracias por tu tiempo. La No, verdad que gracias a vos. ha estado muy bueno. Vamos a ir programando otros tipos de plática. Gracias a todos por estar en Capital ahora. Creo que vamos a seguir abonando a todo este conocimiento para ir poniendo en práctica y de la mejor manera siempre pues de nuestros especialistas invitados. Así que si alguien necesita consultar todos tus servicios, ¿dónde pueden contactarlos? Bueno, en Instagram es Don Guate. Ahí me buscan como Don Guate. O si no, No andaba tan lejos con el don, ya me acordé. o si no, alvaro.guatemala@whatsapp.sb. Ok, Ujú. buenísimo. Así que cualquier cosa igual, estamos a la orden. Ha sido un placer de mucho conocimiento y coincidimos en un montón de cosas realmente. Así que gracias nuevamente. Los esperamos en los siguientes episodios. Gracias, Álvaro. No, gracias a vos.